Bienvenido al primer video tutorial de programación para Android. Soy Miguel Ángel López y en este tutorial os voy a enseñar cómo crear interfaces gráficas usando el sistema de layout, concretamente Linear Layout. Aparte de ver un poco cómo funciona Linear Layout, al final os enseñaré cómo acceder a los elementos que están generados en el XML desde el código Java. Sin embargo, va a ser muy rápido y muy simple. Será en el siguiente tutorial en el que nos enseñe a utilizarlos de forma correcta. Lo primero, antes de programar, os recomiendo que tengáis ciertos conocimientos de programación en Java o al menos en JavaScript, PHP o C++, o un lenguaje parecido, pues si no os va a resultar bastante difícil seguir el tutorial. También os recuerdo que debéis tener el Eclipse correctamente configurado con el plugin para Android, así como el SDK para Android. Si no es el caso, os vais a Google, Android, SDK, y la primera página que os sale os viene la explicación de cómo instalarlo tanto para Windows como para Mac como para Linux, el SDK y el plugin para Eclipse. Os recomiendo tener siempre actualizar el Eclipse a la última versión, así como el plugin para programación a Android, pues incluyen bastantes ventajas en cada actualización. Una vez tengamos esto instalado, ya podemos empezar a trabajar. Lo primero será crear el proyecto para Android. Basta con New Android Project. Nos pedirá el nombre del proyecto, interfaz gráfica 1. Siguiente. Ahora debemos seleccionar qué API vamos a utilizar. Yo personalmente recomiendo utilizar la 2.1, pues incluye la mayoría de las ventajas de las últimas versiones de Android y casi todos los dispositivos disponen de la 2.1 o superiores. Salvo casos especiales que puedan tener la 1.5 o la 1.6, pues no estamos actualizados. Casi todos ya incluyen de la 2.1 hacia adelante y incorpora bastantes ventajas sobre las versiones anteriores. Si podemos usar versiones anteriores, usarlas, y si por algún caso tuviésemos que usar una versión superior, hacerlo siempre de la forma más ajustada posible. Una vez tengamos esto instalado, debemos seleccionar el nombre del paquete. Bien, a la hora de crear el paquete, debemos crear el activity. El activity, los que hayáis hecho programación gráfica en Java, podríamos decir que es un JFrame. Los activity, para el resto, podríamos decir que es cada pantalla de nuestra aplicación Android. Serán esas las que creamos la interfaz gráfica. El mínimo SDK, dejar el que viene por defecto, que será el correspondiente al que hayáis seleccionado en la edición anterior. Si os veis, API 7, SDK 7. Pulsamos a finalizar y nos creará el proyecto. Como puedes ver, tenemos la carpeta source, que suele estar en casi todos los proyectos, y el bin. Como caso especial tenemos el gen, que lo genera solo el Eclipse. No debemos tocar esta clase, a moverla, pero sin modificarla. Donde podéis ver que son casi todas unas variables pregeneradas que nos ayudará a acceder a los diferentes recursos de nuestro proyecto. Los recursos estarán en esta carpeta. Y si por ejemplo nos fijamos en Drawable, tenemos IC Launcher. Tenemos Drawable y dentro IC Launcher. Él solo lo genera, con meter un documento nuevo y ya él solo recrea la variable. ¿Qué podemos encontrar? Pues los Drawables son aquellos elementos o recursos que sean para dibujar, como puede ser una imagen o un archivo XML que especifique unos filos redondeados o algo así. El layout, donde definiremos la interfaz gráfica en sí, qué elementos va a componer, el orden en el que van a estar, y values, que es para cadenas de texto. Esto nos permitirá hacer que nuestra aplicación sea multilingüe de forma muy rápida y muy sencilla y evitar estar midiendo cadenas de texto por el código, que muchas veces resulta un poco incómodo de utilizar. En la carpeta source nos encontramos que nos ha generado interfaces gráficas activity, como ya hemos especificado al crear el proyecto, y aquí nos podemos ver que para crear una activity basta con extender de activity y sobreescribir el método onCreate. El método onCreate es el constructor, por decirlo de alguna manera, de nuestra actividad. Como veis, hay que llamar al padre y aquí tenemos setContentView, que es una de las partes más importantes a la hora de crear interfaces usando XML. Y es que aquí le especificamos, usando la clase R que ya había mostrado anteriormente,
archivo o recurso que viene especificado en nuestra interfaz gráfica. Con esto, añadir esto solo, automáticamente nos muestra la interfaz. Ahora si vamos a recursos, layout, si os dais cuenta, R de recursos, layout, min. Aquí viene especificado ya nuestro layout, de ejemplo, un Hello World, muy simple. Vamos a ver uno. ¿Vale? Donde simplemente una cadena de texto. Aquí podemos ver los elementos que tenemos disponibles, que son bastantes, y podremos incluso usar la arrastrar para añadirlos. Yo personalmente no soy muy partidario de usar este método, pues te quita cierta libertad y prefiero hacerlo escribiendo a mano. Y os preguntaréis, ¿qué vamos a hacer esta vez? Pues vamos a hacer una pequeña calculadora conversora. He buscado esta que me gusta porque tiene elementos de botones de diferentes tamaños, tiene una pequeña barra de estado y bastantes elementos distintos. Nos va a enseñar a usar bien los linear layout. Inicialmente, cuando uno quiere crear una interfaz gráfica y no lo ha hecho nunca, lo más normal es usar los sistemas absolutos, que os lo voy a enseñar, y también voy a enseñar por qué no deben utilizarse. Creamos una absolute layout. Como veis, todo se autocompleta, el plugin lo hace bastante bien. Y ahora vamos a meterle elementos, por ejemplo un botón. En la llave X especificar la coordenada X. Vamos a poner el ancho, vamos a poner 200 píxeles. Y el alto, 50 píxeles. Vamos a añadir un pequeño texto. Y vamos a ver el resultado. Pulsando aquí en Graphical Layout podemos ver el resultado en un momento. Como veis, un botón puesto donde nos da la gana. El problema está cuando cambiamos a otro dispositivo que tenga una resolución inferior. Como veis, aparte de que el texto se queda mucho más pequeño en comparación al botón, ni siquiera cabe el botón completamente. Esto es debido a que hemos usado coordenadas absolutas, mientras que el texto utiliza otro tipo de coordenadas que son en referente al tamaño de la pantalla y unas cuantas herramientas más. Este sistema, como sistema absoluto, no es nada eficaz, sobre todo porque si nuestra pantalla es más corta, pondremos coordenadas que se quedan fuera de la pantalla. Por ejemplo, vamos a ver nuestra pantalla del Nexus One. Si yo coloco un botón aquí, seguramente la pantalla pequeña ni siquiera aparecerá, no se ve un poco. Además se ve mucho más grande, ocupando casi toda la pantalla, nos sobra espacio. Para evitar todos estos problemas, que puedan solucionarse creando un diseño por cada tipo de pantalla, lo cual es un engorro, vamos a utilizar los linear layout y el sistema de ajuste al espacio que dispone Android. Es muy fácil de usar, aunque al principio es un poco difícil de entender, pero con la larga veréis que es muy cómodo. Empecemos. Lo primero vamos a borrar esto. Vamos a poner linear layout, que es el que vamos a usar. Y os voy a explicar un poco cómo funciona. Los linear layout podemos definirlo como filas o columnas, dependiendo si están como vertical o horizontal. Cada linear layout, todos los elementos que pongamos dentro serán ordenados en filas o en columnas. A partir de aquí podremos hacer como una especie de tabla según nosotros queramos. Vamos a poner un ejemplo, vamos a poner dos botones para que veáis lo que pasa con las diferentes opciones. Como veis, en el width podemos seleccionar Fill Pare o Word Content. La primera opción lo que le indicamos es que queremos que se estire ocupando todo el espacio disponible en el padre, en este caso en el linear layout. El Word Content, por el contrario, que le pedimos que ocupe el mínimo imprescindible para mostrarse correctamente. Este va a ser nuestro caso. Le pondremos tanto el ancho como para el alto. Ahora vamos a crear otro botón.
En este caso tenemos dos botones que se van a ajustar al mínimo espacio disponible y se van a ordenar en vertical. Como veis, están ordenados, como hemos dicho, en vertical. Y si quisiésemos en horizontal, bastaría con modificar esto a horizontal. Ahora bien, muchas veces nosotros vamos a querer que los elementos estén centrados, estén en un lado, estén en otro. Eso se hace en el padre, en el linear layout en este caso, indicando el gravity. Como veis, tenemos un montón de opciones. Pues, por ejemplo, vamos a poner centrado horizontal y aparece en el centro. Si nosotros quisiésemos que nuestros elementos ocuparan cierto espacio, por ejemplo, todo el espacio disponible, debemos utilizar el fill parent. Pero tiene un problema, como ya veremos ahora. Fill parent estamos diciendo que ocupe todo el ancho disponible. Realmente ocupa todo el ancho, pero ha ocultado al botón 2. Porque lo hemos hecho que ocupe todo, incluyendo el espacio del otro botón. Para solucionar esto, existen los llamados pesos. Cuando nosotros queremos que se haga lo más ancho posible, lo primero que debemos indicar es que el ancho sea 0, en contra de lo que pueda aparecer inicialmente. Y ahora le debemos indicar el peso. En nuestro caso, vamos a poner peso 1. Y puesto que el botón 2 está puesto en ocupar el mínimo imprescindible, primero se colocará el botón 2 ocupando el mínimo imprescindible y después el resto del espacio será ocupado por el botón 1. Como podéis ver claramente. Si veis aquí se ajusta hasta el filo y si cambiamos de resolución igualmente se seguirá ajustando. Y como veis el tamaño del botón no crece ni aumenta, se mantiene en proporción a la pantalla. Ahora imaginemos que queremos distribuir los botones sin ser el mínimo imprescindible o el máximo, sino por ejemplo mitad y mitad. Pues para eso lo único que debemos indicar que el botón 2 también tiene tamaño 0 y peso 1. ¿Veis? Si no quisiésemos que estuviese repartido de igual modo, podemos cambiar los pesos para que uno tenga más espacio que otro. La manera es muy sencilla. Lo primero que debemos saber es las proporciones en las que queremos tenerlo. Por ejemplo, queremos que uno tenga 3/4 y otro tenga 1/4. Pues lo único que debemos hacer es, si este queremos que tenga 3/4, le ponemos un 3 y al otro un 1. Si os dais cuenta, la suma 3 más 1, 4, pues 3/4, 1/4. Sería 3 partido, o sea, el total. Como veis, este ocupa 3/4 y este un solo cuarto. Si añadimos otro botón, tendremos que ajustar primero saber el tamaño total de los pesos, que en este caso sería 5, pues ocuparía 3/5, 1/5 y 1/5. Seguramente no se vea correctamente porque no cabe, ¿veis? El botón 2 se sale un poquito. Y podemos distribuirlo así como queramos. A modo de truquito, digamos, si queremos dejar un hueco al principio, por ejemplo, nos gustaría que aquí hubiese un espacio de un hueco de 1/4. Bastaría con añadir un linear layout vacío, cuyo peso sea de 1/4. Y lo haremos con el mismo modo que los botones. Queremos 1/4, ponemos 1, este será 2, 1, 3, 4. Vale, he puesto altura en vez de peso. Y se nos queda un hueco de 1/4. Como veis, el sistema es bastante simple. ¿Qué vamos a crear ahora? Ahora vamos a distribuir los botones según lo que venía especificado en esta imagen. Lo primero va a ser crear un edit text que ocupe casi todo, salvo el buquecito de un botón de copiar. ¿Cómo lo vamos a distribuir?
Bien, pues lo vamos a hacer por filas. Si os dais cuenta, una fila, otra fila, otra fila. Es decir, cada elemento va a estar uno debajo de otro. Por tanto, el padre, línea layout grande, será en vertical para que todos sus hijos se coloquen uno debajo de otro. Después, cada hijo va a ser un linear layout que va a estar en horizontal para que cada uno de sus hijos se coloque uno al lado de otro. Cuando hagamos el ejemplo lo entenderéis mucho más claro. El ancho. Queremos fill parent, porque ocupe todo. Puesto que no hay ningún elemento al lado, da igual, no tenemos que hacer problemas con el peso ni nada. Vamos a poner fill parent directamente. El alto. El alto, por el contrario, queremos que ocupe lo mínimo imprescindible. Así que igual content. Nos queda la orientación, que ya hemos dicho que queremos que sea horizontal para que todos sus hijos se coloquen uno al lado de otro. Ahora, los hijos de este linear layout los creamos uno al lado del otro. El primero va a ser un edit text, que es un cuadro de texto normal donde podemos introducir texto. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. No es obligatorio poner este campo, pero así lo vemos más claro. Layout. Width le vamos a poner 0 porque queremos que se estire lo máximo posible. La altura, la mínima. Y debemos ponerle un peso. Como solamente hay un elemento, le ponemos 1 y así nos ocupa 1 de 1, o sea, todo. Ahora, el botón. Os recuerdo que si usamos el botón este vais con Word Content y tiene prioridad absoluta. Primero ocupará el espacio alt y lo que sobre será distribuido para los elementos con peso. Nunca debéis tener en cuenta el peso de los elementos que usen Word Content en la orientación. Ahora voy a explicar bien lo de la orientación, por si no se ha entendido. Si tenemos en cuenta, aquí estamos colocando los elementos en horizontal. El peso solamente afecta al ancho. Si estuviese en vertical, afectaría al alto. Vamos a poner, bueno, ahora vamos a seguir y vamos a poner el texto al botón. Vamos a llamar copiar. Y ya tendríamos esto perfectamente. Como veis, tenemos el elemento. En nuestro caso, yo creo que se quedan mejor los números en el lado derecho. Es tan fácil como usar el Gravity. Gravity Right. Y ya tenemos el lado derecho. Ahora vamos a seguir. Tenemos que poner una fila de botones. Puede ser tan fácil como en el linear layout. Aquí. Este primer linear layout sabemos que es para el cuadro de texto, los botones y el botón copiar. Ahora vamos a crear otro linear layout que también irá en horizontal. De hecho, vamos a copiar el que tenemos y ahorramos tiempo. Y dentro vamos a poner botones. Ya sabéis que lo queremos que ocupen el ancho lo máximo posible. No, fill panel no. 0 píxel. Como todos los botones van a ocupar lo mismo, lo ponemos de peso 1. Y de texto. P se queda perfectamente colocado.
Sin embargo, nosotros lo que vamos a querer es que ocupe los botones lo máximo posible, tanto de ancho como de alto. Así que este linear layout va a tener que distribuirse con todos los linear layout de las diferentes filas de abajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues cambiando las opciones de linear layout, donde tenemos aquí un word content, vamos a cambiarlo a 0px y le vamos a poner peso. El peso, como todos los elementos van a ocupar lo mismo, pues le ponemos 1. Como veis, lo que es el linear layout, que está aquí recuadradito, ocupa todo, pero los botones no. Así que los botones los cambiamos a fill parent. Y ahora sí. Evidentemente ahora se queda muy feo, pero conforme vayamos añadiendo botones irán ajustándose mejor. Siguiente, otra línea de botones prácticamente igual, así que copiamos. Cambiamos las opciones, hasta C. Y ya tenemos los botones y se van distribuyendo el tamaño. Ahora viene un botón que parece que no, pero va a dar un poquito más de complicación, que es este más. Si os dais cuenta, este más ocupa lo mismo que ocupa el doble. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para ello vamos a combinar filas con columnas. Lo que vamos a hacer es crear una fila que va a ser de aquí hasta aquí, un linear layout que va a incluir dos filas de botones y un botón. Cada fila de estos dos botones va a ser una columna, lo cual nos da una fila por aquí, una columna con estos dos botones, estos dos y este solo. Es decir, en vez de poner cada un botón por separado, vamos a poner los botones de 2 en 2 puestos verticalmente, salvo el último botón, para que ocupe lo máximo. Bien, vamos a hacerlo. Primero creamos el linear layout, cuyos elementos van a estar en horizontal, como todos, salvo que los elementos, en vez de ser botones, van a ser otros linear layout a su vez. Creamos el primer linear layout, que va a incorporar al 7 y al 4. Y tenemos que el peso, el ancho, va a ser 0 píxeles para que se distribuya con el resto. El alto, el máximo que podamos. La orientación va a ser vertical, pues van a estar el 7 y el 4 debajo. Y ya está. Ah, no, y el peso, me he olvidado. Peso 1, como todos los elementos. Ahora colocamos un botón. Ojo que estos botones no van a ser iguales que los otros, puesto que aquí el ancho será todo lo posible. Con un fill parent, pues será el linear layout el que ya obtenga el tamaño correcto, y será el alto lo que tenemos que calcular nosotros con el peso, para que se distribuya entre el botón que está arriba con el que está abajo. ¿Qué tenemos? Tenemos una fila que va ocupando todo esto. Dentro de esta fila tenemos una columna, que sería esta. Tenemos el 7 y el 4. La columna debe ocupar el ancho que se le permita. Los elementos de la columna debe ocupar todo el ancho que puedan, o sea, todo el ancho que haya disponible, y repartirse el alto.
Vamos a ver cómo va quedando. ¿Veis? Ocupan todo el ancho, puesto que la columna ocupa todo el ancho y se reparten entre ellos equitativamente el alto. Copiamos la columna entera. Le dimos el 9 y el 6. ¿Veis? Y ahora nos va a faltar solamente el más. Que el más será un botón como los que estábamos creando al principio. Y no estará dentro de ningún layout. Estará él solo. Dentro de la fila principal. O sea, tenemos una fila aquí. Donde van las diferentes columnas. Pues él no irá en ninguna columna. Irá él solo. Va a tener el alto todo lo que se limita y el ancho se lo va a repartir con las otras columnas. Perfecto. Ahora, aquí encontramos un pequeño fallo. Que el 7, el 4, los números son la mitad del tamaño de estos. Mientras que aquí es igual. Esto es debido a que hemos creado un solo elemento, que es esta columna, esta fila, y esta ha cogido el mismo tamaño que estos botones solos. Como esta fila tiene dos botones, lo que vamos a hacer es el doble de grande. ¿Cómo lo hacemos? Pues con el peso. Nos vamos al peso de esta fila y lo cambiamos a 2 para indicar que es el doble. Y ahora ya se distribuye. Este botón tiene el doble tamaño que el resto, como viene aquí. ¿Qué nos queda? Pues tenemos que hacer esta fila. Si os dais cuenta, aquí el problema lo vamos a tener ahora con el 0. Una solución, pues podemos crear una fila. Dentro va a haber 3 columnas. Una columna con línea layout, otra columna con línea layout y otro que sea un elemento solo. Y esta columna va a tener dentro otro línea layout. Y dentro dos elementos. Puede parecer un poco complicado, pero daréis cuenta de que no lo es tanto. Como os podéis fijar, he puesto un ejemplo que incluya todos los posibles casos que podéis imaginar. Y a partir de ahí ya podréis purgar un poco vosotros para ver cómo distribuirlo. Primero, creamos la fila. Como siempre. La fila es siempre igual. Creamos la fila, cuyos elementos van a estar organizados en horizontal. Esta fila, igual que la anterior, va a tener el doble de ancho del resto, puesto que va a incluir dos filas de botones. Ahora debemos organizar las columnas. Vamos a crear una columna. El ancho se lo va a repartir junto con las otras columnas. El alto todo lo que pueda. El peso. Si os dais cuenta, esta columna va a incluir dos columnas realmente, o sea que tiene que ser el doble que el resto, por lo ponemos un 2. La orientación, que va a ser vertical. Ahora, ¿qué va a tener la parte de arriba? La parte de arriba va a tener dos botones. Para que estos dos botones estén bien colocados, tenemos que crear un lineal layout que lo incluya. El ancho. El ancho de este lineal layout es todo lo que dé, porque será la columna padre la que lo distribuya. El alto.
El alto ya se tiene que ajustar esta fila con el número 0. O sea que el alto es 0. El alto es 0. Como van a tener los dos la misma altura, pues el mismo peso. Por ejemplo, 1. Pero vamos a poner a los dos peso 2, pero un poco tonto. Ponemos 1 que es más cómodo. Y aquí dentro pues van los dos botones. ¿Cómo va cada botón? Pues cada botón va distribuyéndose el espacio en horizontal. Aquí que tenemos que el horizontal es donde se distribuye el espacio. Ponemos 0. Que el alto es todo lo que se nos permita. Y el peso 1. El primero es el 1. Y ahora este es el 2. ¿Qué es lo que va debajo de este linear layout? El botón 0. El botón 0 se va a estirar, se tiene que distribuir con el linear layout de arriba. Por tanto, tenemos que el ancho es todo lo que pueda, no se tiene que pelear con nadie. Que el alto es 0, lo tiene que distribuir con el linear layout de arriba. Y que el peso es 1, pues tienen los dos el mismo tamaño. Y botón 0. Vamos a ver cómo va quedando. ¿Veis? Ya tenemos este trozo. Ahora debemos añadir esta columna con el 3 y el 1, el 3 y el punto, y después, por último, el igual. Empezamos una columna nueva. Esta columna será la que incluya al 3 y al punto. El ancho se va a ocupar la columna de dárnoslo sin que todo lo que podamos. El alto nos tenemos que pelear con el punto, así que 0. Como los dos son lo mismo, el peso 1. Y el texto 3. Vale, esta línea, he copiado línea layout que no era. Esta línea layout es también este. Ahora. Y ya nos queda el igual, que es simplemente un botón. ¿Con quién se distribuye? Pues se distribuye el ancho con las columnas. Así que el ancho es 0 píxeles. El alto es todo lo que nos den. Peso 1. Y el texto es igual. Bien, ya tenemos todo. Como veis se queda un poco aglomerado. Si le cambiamos la resolución, se sigue viendo igual. De hecho, se ve incluso un poco mejor. Pero todavía nos falta un detalle, que es este último cuadrito aquí, que lo vamos a añadir. Esto se iría aquí, después de linear layout, y sería otro linear layout. O sea, aquí todo es linear layout, cuyos elementos están en horizontal. Y tenemos el ancho, todo lo que nos den. El alto, aquí es donde entra. El alto es lo mismo, prescindible. Nosotros queremos escribir el texto y poco más.
y la orientación horizontal. Ahora debemos escribir el texto. Ponemos text view. Text view, a diferencia del text edit, es simplemente para mostrar texto, es un label. Los que hayáis hecho programación gráfica en otro lenguaje. El width. Aquí vemos que lo vamos a tener repartido, pues podremos decir que 3 tercios, 3 quintos, o menos, 3 quintos con 2 quintos. Pues le ponemos 0. El mínimo. Pues le ponemos un 3 y luego tendrá un tamaño de 2. Y añadimos el último label. Me ha vuelto a pasar. Y el weight aquí hemos dicho que es 2. Y veamos el resultado. Como veis, se ha quedado bastante bien. Podríamos aumentar el tamaño aquí si queréis un poco. Aquí, si veis, tenéis un montón de opciones. Podéis investigarlo vosotros. En nuestro caso, este existe. Y le vamos a poner el tamaño 14 pt. Usa pt porque es relativo al tamaño de la pantalla. Es mucho más cómodo. Hemos pasado. Ahí está muy bien. Bien. Pues ya tenemos hecha nuestra calculadora. Sin embargo, cuando nosotros pulsamos los botones no hará nada. ¿Vale? Vamos a probarla en el emulador. Y es que nuestra aplicación lo que va a hacer es iniciarse y va a cargar interface gráficas. De aquí va a crear set content view. Va a llamar a nuestro min.xml y lo va a mostrar. Está iniciando el emulador. Mientras tanto voy explicando un poquito sobre el Android Manifest. El Android Manifest nos permite determinar las características de nuestra aplicación. Incluye los permisos que va a tener nuestra aplicación. Por ejemplo, en permisos nosotros podemos añadir diferentes permisos que tenemos aquí. Por ejemplo, acceso a la localización, acceso al Bluetooth, administrar el Bluetooth, hacer llamadas, acceso a la cámara. Por defecto las aplicaciones no admiten acceso a nada, ni siquiera a internet. Deberemos añadirle el permiso. Si intentamos hacer algo que requiere un permiso y no lo tiene, la aplicación explotará, saltará una excepción y se cerrará. Aquí podemos verlo escrito en XML directamente. Y quizás una de las opciones que hay que ver bastantes veces es Application. En Application tenemos que añadir cada uno de nuestros activities. Por defecto no ha agregado este, pero cada activity que vayamos a utilizar debemos agregarlo. Si no está agregado no va a funcionar. Basta con darle a Add y él solo ya no buscará una activity. No hay problema. Aquí podemos ver el número de la versión, el número de versión y unas cuantas opciones más. Es bastante sencillo de usar. Y conforme vayamos haciendo falta voy enseñando a utilizar el resto. Como veis, aquí nos está cargando todo. Y aquí tenemos nuestra calculadora.
Veis que no hace nada. Bien, como ya he explicado, vamos a hacer unas pequeñas modificaciones. Vamos a acceder un poquito al código. No voy a entrar en muchos detalles porque se me ha alargado mucho el tutorial, pero os voy a explicar rápidamente cómo funcionaría. Nos vamos a Interface aquí. Hagamos esto. Y por ejemplo, nosotros queremos acceder al campo del texto. Este es un text edit. Creamos la variable. Y para acceder, lo primero que hace falta es ponerle un ID. Vamos al XML, buscamos el texto, aquí está, y le añadimos un ID. Con @ añadimos IDs. Por ejemplo, nosotros sería calculadora barra texto. Una vez le damos a guardar, en R se genera automáticamente una variable llamada R calculadora.texto. R calculadora texto. ¿Cómo lo utilizamos? Muy simple. Nosotros decimos que texto es igual a fin by id R calculadora texto. Ahora nos dirá que hay que hacer un casting. Y ya está. Ya tenemos guardado en texto nuestra calculadora. O sea, en texto nuestro texto, nuestro edit text. Ahora bien, nosotros queremos que cuando pulsamos un botón haga algo. Por ejemplo, vamos a XML y vamos a buscar el botón copiar. Nosotros vamos a poner que cuando pulsemos el botón copiar, escribo un mensaje en el edit text. Es muy simple. Escribimos Android onClick copiar, por ejemplo. Bueno, vamos a poner método copiar. Por poner un ejemplo, podemos poner cualquier otra cosa. Y ahora debemos crear un método en el activity, exactamente en el mismo activity donde vamos a llamar, que se llame public void método copiar, con las mismas palabras, y como parámetro tiene que tener un view. Y cuando nosotros pulsamos ese botón, automáticamente se va a llamar a este método. Si no está el método con los mismos nombres, no funciona. Si nuestro método se llama método copiar, en el onClick, aquí también debe llamarse método copiar. ¿Vale? Pues le vamos a poner que cuando llama método copiar, cambie el texto. Y ponga el texto. Set text. Pues ya tenemos, una vez que hemos puesto el texto copiado, ejecutamos. Y ahora podemos ver que al pulsar el botón, automáticamente aparece el texto copiado. ¿Veis? Ahora bien, vamos a poner que queremos ejecutar estos botones y llamando al mismo método, por comodidad, para no tener que crear muchos métodos. Voy a explicar esto y ya lo dejamos para la siguiente semana. A partir de aquí ya, por ejemplo, podría hacer calculadoras o herramientas que pulsando diferentes botones hagan diferentes acciones. Lo primero que tenemos que añadir es el ID. Suele usar muy útil, ahora vamos a ver utilidades del ID. Aparte de obtener el elemento. Ya pulsado, vamos a llamar a cambiar. Uno de los principales problemas que suele haber cuando llama a un método desde el mismo, de diferentes botones, es saber qué botones que se ha pulsado. Usando el ID podemos fácilmente reconocer qué botón es el que se ha pulsado y poner un texto, hacer una acción, hacer otra. Y para eso vamos a utilizar el ID. Ya veréis que es muy fácil, con un switch.
Como consejo, cuando estéis trabajando con diferentes elementos, si usáis copiar y pegar utilizando cuando hay IDEs, puede provocarse un error al generarse la clase R. Por eso os recomiendo que si hacéis mucho y os da fallos, borréis la clase R para que la vuelva a generar. Pues a lo mejor copiar y pegar, por lo que sea, ha generado una clase incorrecta. Ha generado IDEs incorrectos. Ya tenemos a falta. Okay. Esto es ID. Me he equivocado. Bien. Ahora creamos el método cambiar. Y usamos switch. Aquí le pasamos v get id. Ahora, en cada caso, seleccionamos para cada id. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer con cada uno? Pues si nos fijamos en nuestro ejemplo, aquí tenemos unit decimal, pues lo que vamos a irnos a este label y vamos a cambiarle el botón que se supone que se ha pulsado. Android ID. Como ya sabéis, primero tenemos que obtener ese elemento. Y eso lo hacemos de aquí. Y ahora tenemos unidad, set text, y ejecutamos para ver si funciona. Como detalle os voy a mencionar una de las vistas disponibles en el Eclipse. Tenemos en Android, que es el logcat. Aquí en esta ventana nos aparece toda la información que está llegando desde el terminal. Esto nos va a permitir ver si tenemos errores o lo que sea. Mirad por qué se han producido. Bueno, aquí vemos un error. Hay un montón de información que se va produciendo todo el rato. Y si nuestra aplicación, por lo que sea, se bloquea, si aparece un forzado cierre o algo así, pues podremos verlo desde ahí. Si pulsamos copiar, funciona correctamente. Y si pulsamos foot, cambia int. ¿Veis? Es bastante fácil. Bien, pues aquí termina el tutorial de hoy. La semana que viene os enseñaremos más utilidades para interactuar con la interfaz gráfica, así como hacer scroll para cuando no nos caben todas las opciones en nuestra ventana. Y espero que os haya gustado. La semana que viene, cualquier comentario, duda o lo que sea, no dudéis en colocarla abajo en los comentarios y yo os la resolveré lo más pronto posible y lo más claro posible.
Ok, hasta el sábado que viene.